Aunque todos pensamos de carrerilla que Mozart compuso 41 sinfonías, en realidad compuso más de 50. Todas ellas están catalogadas, aunque no todas están numeradas. Y de esas 41, la 2, la 3 y la 37 no fueron realmente compuestas por él, aunque en algún momento sí que se le atribuyeron. Aclarado esto y enlazando con el vídeo anterior, más de la mitad de las sinfonías de Mozart pueden ser consideradas sinfonías tempranas, que tienen rasgos musicales que asociamos al preclasicismo, galantes. Luego ya adquiriría el lenguaje musical del clasicismo más maduro. Y de esas sinfonías tempranas, las primeras son sinfonías de niñez, porque comenzó a componerlas solo con 9 años. Algunas de estas sinfonías tienen 3 movimientos al gusto italiano de la obertura italiana, que también veíamos. Otras tienen 4 movimientos al gusto germánico de la escuela de Mannheim, de Johann Stamitz, con el minueto como tercer movimiento. La mayoría de ellas tiene una orquestación muy escueta, con cuerdas, 2 trompas y 2 oboes, como aquellas sinfonías preclásicas de San Martini. A otras les añade un poquito más, pues 2 flautas, 2 trompetas, pero en general las sinfonías tempranas solían interpretarse con bajo continuo, incluso aunque este no estuviera escrito. El fagot hacía la línea grave, doblando lo que hacían los chelos y los contrabajos, y el clave hacía los acordes. Mozart se pasa su infancia viajando por todas las cortes de Europa como niño prodigio, tocando el piano, el violín, presentando su música. Cuando ya tiene 16 años, en 1772, Salzburgo, que era la ciudad donde residían los Mozart, queda en manos del príncipe arzobispo Colloredo, que contrata profesionalmente a Mozart como director de conciertos de la corte, pagándole un salario algo escaso. 2 años después, compondrá una de sus primeras sinfonías que ya podemos considerar maduras, que ya no tienen ese lenguaje galante de las anteriores, sino que muestran el lenguaje plenamente clásico y maduro, mozartiano. Mozart querrá compatibilizar su trabajo en la corte con seguir viajando por Europa, pero Colloredo se lo pone muy difícil. Además de pagarle poco, no quiere que salga de Salzburgo, le trata como a un sirviente. Mozart se empieza a hartar. En 1777 se pone de viaje con su madre a París y de camino se para en Mannheim. Allí conocerá a Aloysia Weber, de la que se enamorará, aunque no le irá bien y se casará finalmente más tarde con su hermana. Y también conoce la famosísima Orquesta de Mannheim. Esta orquesta ya sabéis que es la orquesta clásica por excelencia, tiene la plantilla instrumental completa. Entre otros instrumentos tiene clarinetes, que las orquestas austríacas no tenían. Mozart escuchó el sonido de este instrumento dentro de la orquesta y le encantó. Y desde ese momento, en algunas de sus sinfonías, incluirá clarinetes. Y esto fue lo que hizo enseguida al llegar a París. Compuso su Sinfonía París, que es la primera escrita para la plantilla de la gran orquesta clásica completa, incluyendo los 2 clarinetes, y que fue escrita para la gran orquesta del Concert Spirituel de París, que era una institución que organizaba conciertos y que era una orquesta muy similar a la orquesta de Mannheim. Tiene 3 movimientos, al gusto francés, y tuvo mucho éxito. Mozart es un músico de éxito y cada vez lleva peor las bobadas y las faltas de respeto del príncipe arzobispo Colloredo. Así que en 1781 tienen una discusión endemoniada y es expulsado de la corte, además de que él mismo dimite.
decide que ya no aguanta más y se establece como músico independiente para trabajar por cuenta propia en Viena, ciudad que le ofrecía en realidad más oportunidades. Esto será un gran paso para Mozart, pero también un gran paso para la humanidad, porque recordemos que 8 años después estallará la Revolución Francesa, que precisamente lo que pretendía era liberar al pueblo del dominio de la nobleza y de la realeza, y eso es precisamente lo que hace Mozart. Esos años, que son los últimos 10 años de su vida, es cuando compone sus mejores sinfonías, las denominadas 6 últimas, que son la 35, la 36, la 38, la 39, la 40 y la 41. Al principio todo va fenomenal. Mozart tiene éxito, gana dinero, el público acoge con mucho entusiasmo su música, tanto en Viena como fuera de Viena, en ciudades como Linz, Praga, para las cuales compone sinfonías. Pero desde 1787 la cosa se tuerce. Muere su padre, Mozart empieza a tener algunos fracasos, gana poco dinero, se deprime, enferma y finalmente en 1791 muere solo y en la más absoluta pobreza. De esos últimos años difíciles, en concreto del año 1788, son sus últimas 3 sinfonías, de las cuales la 40 es la más popular, en realidad es la más popular de todas las sinfonías de Mozart, pero aunque no lo parezca, tiene momentos de humor negro y gran dramatismo. La Sinfonía 41, Júpiter, es la última de las sinfonías de Mozart. Tiene 4 movimientos y en el último utiliza mucho el contrapunto, que consistía en superponer varias melodías de forma organizada. Resulta que es que en 1782 Mozart, en una biblioteca de Viena, había conocido algunas obras muy importantes del gran maestro de contrapunto, Johann Sebastian Bach, y le fascinaron, así que desde ese momento utilizará en algunas de sus obras esta técnica. Pero la verdadera autoridad en materia de sinfonías en la época de Mozart no fue tanto él como Franz Joseph Haydn. De él hablaremos en otra ocasión. Chao.